entrando a la sección Pregúntale al pastor, antes de leer la pregunta en este momento, yo quiero saludar a todos los amados, invitarlos, ¿verdad?, a que nos escribas, a que nos hagas tu pregunta. Y te repito que no hay pregunta mala, solamente la que no se hace. Envía tus preguntas en nuestras redes sociales y recibe una respuesta a través de estos medios. Será de gran bendición. Entrando a la sección Pregúntale al pastor, recibimos la siguiente pregunta. Pastor, son muy interesantes los temas que está manejando en sus podcasts. Hay términos que me parecen muy peyorativos cuando se refieren a los cristianos como protestantes. Y por eso le pregunto, ¿qué es un protestante o quiénes son los protestantes? Espero su respuesta. Dios le siga bendiciendo, Pastor Luna. Mi nombre es Francisco Valdés, de Dallas, Texas. Muy bien, estimado Francisco, que Dios te bendiga allá en la hermosa ciudad de Dallas, Texas, allá en el estado de Texas, en los Estados Unidos. Dios te bendiga muchísimo. Y a todos los amados que nos reciben en todo el estado de Texas, gracias por compartir nuestros podcasts, por compartirlos en tus redes sociales, con la familia, con los compañeros de trabajo, con los amigos, en fin, gracias por compartirnos y de esa manera que siga creciendo. Bueno, te doy respuesta cabal a tu pregunta y la pregunta que nos haces, estimado Francisco Valdés, es ¿qué es un protestante o quiénes son los protestantes? Bueno, antes que nada, es un término, y bien lo dices, estimado Francisco. Algunas personas lo hacen de una manera peyorativamente, es decir, con sarcasmo, con dolo, como poniendo una etiqueta de que algo no está bien. Y eso llevó a hacer ciertas estrategias, principalmente en la década de los 90, de los 80, 90 y hasta la fecha, en el que cuando una persona le preguntaba a un cristiano que qué era, pues a un cristiano evangélico, él decía, no, pues yo soy cristiano. Oye, pero ¿de qué denominación? Pues yo soy cristiano. Y se quedó esto y se fue perdiendo la identidad de nuestro origen como cristianos. Inclusive hay personas que no dicen, pues voy a la iglesia o voy al templo, y es muy respetable. Pero en cierta manera creo que estamos haciendo un daño muy tremendo. Y en lugar de decir culto o predicación o pastor, se ponen director, se ponen voy a una conferencia, voy al centro de convenciones tal y tal. ¿Por qué? Porque en cierta manera ese término los caló tanto que sin lugar a dudas están borrando la identidad de lo que realmente es un cristiano evangélico protestante. Y te voy a decir, bueno, te doy respuesta cabal y te digo que el protestantismo es considerado un movimiento de origen cristiano que surge a partir de la Reforma Protestante liderada por el gran reformador Martín Lutero, que se concretó el 31 de octubre de 1517 con la famosa publicación de las 95 tesis. Ahí Lutero protestó contra las enseñanzas y las tradiciones no bíblicas de la Iglesia Católica Romana, y muchos europeos se unieron a su protesta en ese entonces. Y a partir de ahí se fundaron nuevas iglesias fuera del control de la Iglesia Católica Romana. Y los principales movimientos dentro de esa reforma protestante, pues obviamente la encabeza la Iglesia Luterana y la Iglesia Presbiteriana. En gran parte se asocia con el movimiento allá en Inglaterra con John Knox, y el movimiento anabaptista o de la Iglesia Libre
también es considerado por algunos como parte del protestantismo. Otros clasifican a los anabaptistas como un grupo totalmente independiente del movimiento de la Reforma, pero los historiadores, estudiosos, inclusive esta denominación, una parte dice, no, nosotros venimos de ese movimiento histórico, del movimiento protestante. Entre los grupos protestantes actuales se han desarrollado una gran variedad en forma de denominaciones. Entonces de ahí ya sale la gran se expande de una manera tremenda. Pero lo que distingue al movimiento de la Iglesia Evangélica Protestante, que sus creencias son comunes. Entre las primeras iglesias protestantes incluyen las 5 solas. Entonces, algo que tienen en común las iglesias evangélicas protestantes, pues que tienen las mismas confesiones fundamentales de sus principios de fe, ¿no? Entonces, y ya varían solamente en la que nosotros aquí les llamamos creencias periféricas o secundarias. Pero una de las bases, creo que de la iglesia protestante evangélica actual, pues abanderan lo que son las 5 solas, que se refiere a la fe sola, se refiere a Cristo solo, a la gracia sola, a la escritura sola y a la gloria de Dios sola, solamente la gloria de Dios. Entonces son estas: solo fe, solo gracia, solo escrituras, solo la gloria de Dios. Bueno, estas 5 solas enfatiza los siguientes puntos. En primer lugar, los protestantes sostienen, o la iglesia protestante evangélica sostiene que la Biblia es la única autoridad en materia de fe, de doctrina y de conducta. No así la Iglesia Católica sostiene también la autoridad de la Biblia, pero le agrega al mismo nivel la autoridad del Papa, la famosa tradición sagrada, el magisterio, y la Iglesia Ortodoxa acepta la tradición sagrada y rechaza la autoridad del Papa. La opinión de que la Biblia es la única autoridad se expresa en el término solo escritura, que enfatiza las palabras inspiradas de Dios en la Biblia como nuestra máxima autoridad. En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 3, capítulo 3, versículo 16 al 17, dice que toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y 2 Pedro 1, 20 al 21 nos dice, entendiendo primero esto, que en ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la iglesia evangélica protestante, voy a hacer un resumen de las 5 solas en tres puntos, y el primer punto es la sola escritura. La iglesia evangélica protestante tiene a la escritura, a la Biblia, formada por 66 libros, como la única y máxima autoridad en su fe, doctrina, conducta y práctica. En segundo lugar, la iglesia evangélica protestante sostiene la fe sola o solamente fe, independientemente de las obras, no tiene nada que ver las obras. Sin embargo, la Iglesia Católica Romana
enseña, aparte de la fe, enseña que para ser salvos se necesitan 7 sacramentos: el bautismo, confirmación, penitencia, Eucaristía, sagradas órdenes, matrimonio y extrema unción. Y por lo general habla de las obras como parte de la salvación de la persona, hablando de la Iglesia Católica. Sin embargo, Efesios 2, 8, 9 dice claramente que la salvación es solo por gracia y a través de la fe y solo en Cristo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se glorie. Entonces, y el tercer lugar donde hace diferencia la Iglesia evangélica protestante, ya vimos que es sola Escritura y que la salvación es solamente por fe. Sostiene la Iglesia evangélica protestante que hay que vivir solo para la gloria de Dios, y a Él sea toda la gloria, la honra, la alabanza y el honor. Aunque el catolicismo romano está de acuerdo con esa creencia, normalmente se manifiesta junto con la obediencia. Ellos dicen sí, pero tienen que obedecer ustedes fiel a la Iglesia y al liderazgo del Papa. Por el contrario, nosotros como Iglesia evangélica protestante creemos en el sacerdocio de cada creyente, como se afirma en 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La Iglesia evangélica protestante, como peyorativamente muchos la mencionan, rechaza el sistema del sacerdocio católico y en cambio rinden obediencia solamente a Dios, afirmando los dones de cada discípulo, seguidor o hijo o hija de Dios, lo que dice Romanos capítulo 12, a donde nos habla sobre diferentes dones según la gracia que nos es dada. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de fe; si el de servicio, en servir; el que enseña, en enseñanza; el que exhorta, en la exhortación; el que reparte con liberalidad; el que preside, con solicitud; el que hace misericordia, con alegría; el amor sea sin fingimiento; aborrecer lo malo y seguir lo bueno. Y lo que dice en 1 Corintios capítulo 12, del 1 al 8, a donde nos habla sobre los dones del Espíritu Santo, donde nos habla sobre los 9 dones del Espíritu Santo: palabra de conocimiento, palabras de sabiduría, discernimiento espiritual, género de lenguas, interpretación de lenguas, profecía, milagros, hacer el don de fe. Son 9. Y bueno, aunque hay muchos más, diversidad de dones entre la Iglesia evangélica protestante de hoy, el movimiento protestante original enfatiza una iglesia libre que adora a Cristo y se centra en las enseñanzas solamente y exclusivamente de la Biblia, las Escrituras, la salvación y la gloria de Dios, ¿verdad? Básicamente eso es lo que es el protestantismo, ¿verdad? Aquellas personas, ¿verdad?, que nacen del movimiento del reformador Martín Lutero a partir del 31 de octubre de 1517. Espero que sea mi respuesta a tu pregunta lo que tú esperabas. Que el Padre te bendiga muchísimo donde tú te encuentras. Invitamos a nuestros amigos a que nos escriban, ¿verdad?, a que nos envíes tus preguntas. Y te repito que no hay pregunta mala, solo la que no se hace. Envía tus preguntas a nuestras redes sociales y con gusto te daremos una respuesta. Que el Padre te bendiga muchísimo y nos vemos para la próxima, no sin antes decirte y recordarte
que compartas nuestros podcasts. Visita nuestro canal Centro Cristiano Córdoba Amando y Venciendo. Suscríbete, regálanos un like y de esa manera también estás contribuyendo. Que el Padre te bendiga con la potencia del cielo en cualquier lugar que te encuentres. Nos vemos para la próxima. Bendiciones.